La idea de este video es darles una pista acerca de un ejercicio que resolvimos en la clase de seminario pasada para explicar un poco por qué es que funciona el método. Nosotros teníamos un ejercicio que era una desigualdad en la cual había dos factores multiplicativos, uno era x menos 1 y el otro era x menos 3, y pedía que todo eso sea mayor que 0. En el ejercicio de seminario habíamos visto que si tenemos un par de factores multiplicativos en una inecuación, entonces pueden pasar un par de cosas para que esa inecuación tenga solución, para que el producto sea positivo, o los dos son positivos o los dos factores son negativos. Y si planteábamos eso en un conjunto de ecuaciones, nosotros podíamos resolver la inecuación. Así habíamos resuelto los ejercicios de seminario. Después, hablando de los ejercicios de taller, les había dicho que había otra manera un poco más simplificada de resolver esto, y era directamente buscar para cada factor multiplicativo, ya que están escritos así en forma, se puede decir, lineal, o sea, x más menos algo, se busca directamente cuando cada uno de esos factores es igual a 0. Eso hace una división de la recta real en esos valores. Por ejemplo, este factor se hace 0 cuando x es 1 y este se hace 0 cuando x es 3. Uno divide la recta real en esos valores y eso me divide automáticamente toda la recta real en tres intervalos. Uno que es de menos infinito a 1, el otro que es entre 1 y 3 y el otro que es entre 3 y más infinito. Y decíamos, construimos esta tablita en la cual en la primera columna agregamos cada uno de los factores por separado. Cada columna es un intervalo distinto, también incluimos el 1 y el 3, que son los puntos donde se anulan cada uno de esos factores. Y después agarramos cualquier valor dentro de este intervalo, por ejemplo, entre menos infinito y 1, y lo evaluamos en cada uno de los factores y veíamos solo cuál era el signo. Nos preocupaba solamente cuál era el signo. En este caso elegíamos cualquier número, por ejemplo, menos 5 millones, que está en este intervalo. Si lo evalúo acá es menos 5 millones menos 1, es negativo, y menos 5 millones menos 3 también es negativo. Así armábamos cada uno de los signos que corresponden a cada intervalo. Y después, en la última fila de la tabla, poníamos la multiplicación de los factores y resolvíamos la multiplicación con la multiplicación de los signos únicamente. Es decir, en este intervalo decíamos menos por menos más, en este intervalo decíamos más por menos menos, en este más por más, más. Y como nuestro problema nos pedía cuando la multiplicación es positiva, es mayor que 0, entonces solo nos fijábamos en qué intervalos la multiplicación es positiva y esa iba a ser la solución de nuestro ejercicio. Es decir, la respuesta a esta inecuación es el intervalo entre menos infinito y 1, unión el intervalo entre 3 y más infinito. Ahora, ¿por qué funciona esto? Si volvemos a lo que dije al principio, esto está escrito en multiplicación de dos factores. Y cada uno de esos factores es como si luciera como una recta, ¿está? Tenemos una recta del tipo igual a x más b, donde lo que acompañaría el x sería la pendiente y lo que esté sumando o restando sería la ordenada al origen. O sea que esto no es otra cosa que una recta con pendiente 1 y ordenada al origen menos 1, y el otro factor es una recta con pendiente 1 y ordenada al origen menos 3. Bueno, supongamos que graficamos esas rectas en un eje de coordenadas. Tengo un eje XY y grafico la recta x menos 1, que como habíamos dicho se anulaba en 1, por lo tanto tiene que pasar por ahí, y ordenada al origen menos 1, tiene que pasar también por ahí. Con esos dos puntos grafico la recta. Y por otro lado también la recta x menos 3, que yo sé que se anula en x igual a 3, y además también tiene ordenada al origen menos 3, o sea que tiene que pasar por ahí. En este gráfico he dibujado las dos rectas, la x menos 1 y la x menos 3. También he marcado con línea de puntos los puntos donde se anula cada una de esas rectas. Acá está marcado con línea de puntos, línea vertical, el x igual a 1, y acá también el x igual a 3. Y también he pintado con amarillo la parte de cada una de estas rectas que tiene valor positivo. Fíjense que acá el eje Y es el que me divide los valores de la recta en positivo y negativo. Todo lo que esté por arriba del eje X
en la dirección del eje Y para allá son valores de Y positivos, y todo lo que esté debajo del eje X me da valores de Y negativos. Por lo tanto, esta recta, la X-1, todos estos valores son positivos del 1 hacia la derecha, y del 1 hacia la izquierda todos estos valores son negativos. Lo mismo puedo pensar para la recta X-3. Desde el 3 hacia la derecha todos estos valores son positivos, y del 3 hacia la izquierda todos estos valores son negativos. Y fíjense que lo que estamos haciendo en la ecuación es multiplicación de dos factores, cada uno de ellos para algún x, y yo quiero saber cuál es el resultado de eso. Entonces, en este gráfico, si seguimos la filosofía que habíamos adoptado para hacer la tablita, podemos preguntarnos eso solo en los intervalos que habíamos dividido, por ejemplo, entre menos infinito y 1, entre 1 y 3, y entre 3 y más infinito. Y fíjense que acá es mucho más fácil de darse cuenta cuál es el resultado. En el intervalo menos infinito 1, el valor de la recta, la x-1 por ejemplo, es negativo en este intervalo. Y en este intervalo el valor de la recta x-3 también es negativo. Por lo tanto, la multiplicación de cualquiera de los dos valores para todos estos x entre menos infinito y 1 va a ser positivo. Mudámonos al otro intervalo, entre 1 y 3. Entre 1 y 3, el valor de la recta x-1 para cualquier x que esté en este intervalo es positivo. Y para la recta x-3, el valor de la recta en cualquiera de estos puntos es negativo. Por lo tanto, si tengo que hacer una multiplicación de cualquier valor de la recta acá con cualquier valor de esta otra recta acá, es más por menos, menos. Y finalmente, en el último intervalo, para los 3 hacia más infinito, ambas rectas tienen valores positivos. La x-1 tiene valor positivo y la x-3 también tiene valor positivo. Por lo tanto, más por más, más. Y fíjense que esos valores que obtuvimos son exactamente los mismos valores que habíamos obtenido en la tablita. Por lo tanto, esa es la razón por la que dividimos la tablita en los puntos donde cada una de esas rectas, le vamos a llamar, o factores, se anula. Y cuando uno tiene dividida la recta en esos intervalos, saber cuál es el signo de la multiplicación entre esos factores es fácil. Nosotros no vamos a hacer este dibujo de las rectas cada vez que tengamos que resolver esta inecuación, pero sí es práctico darse cuenta por qué la tablita funciona para resolver este tipo de problemas.